Muy buen día para todos. El día de hoy voy a estarlos acompañando con un tema muy importante, el cual es la comunicación asertiva. Mi nombre es Claudia Marcela Peña Sánchez, soy asesora en riesgos laborales de Colmena Seguros y el día de hoy vamos a tratar temas como la comunicación, qué tipo de comunicación hay, cuáles son las habilidades de expresión, cuáles son mis derechos asertivos, la manifestación de sentimientos, pensamientos o deseos. Les daré técnicas para una buena comunicación asertiva y claves de comunicación para decir lo que pensamos de una buena forma y que la otra persona nos entienda y podamos tener una comunicación fluida. Iniciando, hablaremos de la comunicación como un proceso que consiste en la transmisión y el intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Esto básicamente es un proceso comunicativo el cual es muy esencial para la vida en la sociedad, en las personas. ¿Por qué? Porque permite que nosotros los seres humanos nos expresemos y compartamos información entre sí, que establezcamos relaciones, que también lleguemos a acuerdos y que seamos capaces de organizarnos. Ahora bien, la comunicación se puede expresar de diferentes formas. Entonces, una de ellas es la comunicación asertiva. ¿Qué significa ser asertivo? Entonces, es cuando tenemos esa capacidad de expresar nuestros sentimientos, nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros comentarios acerca de algo de una manera segura, tranquila, confiada y sin necesidad de generar conflicto o lanzar juicios o tal vez juzgar a las personas o insultarlas. Por otro lado, tenemos la comunicación no asertiva, ¿sí? Es cuando no podemos expresarnos abiertamente, cuando no podemos hacer saber nuestros pensamientos, cuando no podemos expresar nuestros sentimientos y deseos. Y aquí intentamos comunicarlo de una forma indirecta, ¿sí? Es decir, que podemos expresarnos de una forma autoderrotista, con culpa, de pronto con incomodidad o inseguridad, asumiendo que las necesidades y creencias de los otros son más importantes que de hecho las de nosotros, ¿sí? También esperamos que los demás adivinen lo que nosotros deseamos o queremos en ese momento. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Si tocas un pensamiento central y cuando los tocas no regresan a la normalidad. Sí, lo sé, perdón, de verdad. ¿Qué me pasa? Sufro un colapso, ¿cierto? No sufres un colapso, es estrés. No sé por qué de pronto hago eso. Ese fue un ejemplo de alguien que es pasivo, que no se puede comunicar normalmente, ¿sí? Ahora vamos a ver la comunicación agresiva. Y está en apuros. No cambies de tema, boba. Estamos hablando de tu actitud. Es que le están robando. Pues espero que no sea cliente nuestro. Ahora vuelvo. Como des un paso más, estás despedido. Cierra la puerta. Vuelve aquí, ahora mismo. No me siento feliz, Bob. Ni un poquito. Se ha alargado. Pues me alegro, mira. Has estado a esto de perder tu trabajo. ¿Qué ha sido eso? Bien, como pudimos evidenciarlo en el video, esa comunicación agresiva es cuando intentamos exigir nuestros derechos, expresar nuestros sentimientos y satisfacer nuestras necesidades sin que nos importe la otra persona, sin tener en cuenta los derechos, sentimientos y tal vez si esa persona está con alguna urgencia en ese momento, ¿sí? Ahora bien, comunicarse de manera agresiva no solamente es insultar y descalificar al otro, pero, porque también lo es de pronto hablar con un volumen de voz muy alto, dar una orden o hacer críticas destructivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una de las formas de expresar la violencia es con el lenguaje verbal inapropiado. Ahí ya estamos también teniendo una comunicación agresiva hacia la otra persona. Ahora, teniendo en cuenta esos tipos de comunicación que les mencioné, vamos a hablar de algo muy importante que son esas habilidades de expresión, ¿sí? Es como yo expreso lo que pienso sin necesidad de lanzar juicios sobre las personas o hechos que están pasando.
Bien, entonces empecemos con esas habilidades. La primera es la voz. Entonces, esa voz es la imagen auditiva que tiene un gran impacto para el auditorio, ¿sí? A través de la voz se pueden expresar sentimientos y actitudes, ya sea de forma negativa o positiva. La siguiente habilidad es la dicción, ¿sí? Entonces, el hablante debe tener un buen dominio del tema, ¿sí? Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es muy necesaria para la comprensión del mensaje que está brindando a las personas. A su vez, tenemos la habilidad que se tiene al formar el mensaje, ¿sí? Es decir, la estructura. Es forzoso planear con anterioridad lo que se va a decir, pero un buen orador no puede llegar a improvisar. Por eso es muy importante tener estructurado el mensaje. También debemos tener una buena fluidez y un volumen en nuestra intensidad de la voz. Por otro lado, es necesario tener un buen ritmo, es decir, mi armonía y acentuación deben estar acorde. Debo tener claridad, es decir, que me tengo que expresar en forma precisa y certera. Debe tener coherencia mi mensaje, ¿sí? Expresar de manera lógica lo que voy a indicar, o la otra persona simplemente pues no podrá entenderme. También debo tener esa habilidad de emotividad, es decir, de proyectar sentimientos acorde del tema. Yo no puedo estar hablando de algo que no sé, que genere felicidad y estar haciendo una cara triste. También es muy importante que conozcamos cuáles son nuestros derechos asertivos, porque está bien que somos seres humanos y no siempre vamos a comunicarnos o a ser asertivos con los demás. Así es que tenemos derecho a cometer errores, a equivocarnos, a aceptar los sentimientos propios o ajenos, tenemos derecho a nuestras propias opiniones, creencias y convencimientos, tenemos también derecho a criticar, a protestar por un trato injusto, tenemos derecho a reprochar el comportamiento de otros, tenemos derecho a interrumpir y a pedir una aclaración, derecho a intentar un cambio, derecho también a pedir ayuda. Derecho a ignorar a las personas, derecho a decir no cuando no quiero, derecho a no responsabilizarnos de los problemas de los demás, derecho a cambiar lo que no nos resulta satisfactorio, a responder también o a no hacerlo. También tenemos derecho a rechazar peticiones sin sentirnos culpables o egoístas, siempre teniendo en cuenta que esa manifestación de derechos debemos hacerlas con respeto y empatía, ¿sí? Cada vez que yo exprese sentimiento o un pensamiento o un deseo, debo hacerlo respetando a la otra persona, siendo flexible con los pensamientos y creencias de la otra para no lastimarla. Por lo siguiente, voy a brindarles unas técnicas de comunicación asertiva. Entonces, la primera es que cuestionemos nuestras suposiciones y preguntas. No nos tomemos nada personal ni saquemos conclusiones de la situación de la otra persona. Preguntémonos si esa información que yo tengo es suficiente para afirmar algo que tenga que ver con la otra persona, si es útil que yo esté pensando así o si tal vez estoy siendo exagerado. La segunda técnica es siempre preguntar con empatía si todo está bien, si pasó algo en un tono de voz muy adecuado. Lo tercero es que cuando la otra persona tenga una dificultad, hagamos que esa persona se comprometa. Por ejemplo, si no entregó unos informes a tiempo, entonces podemos decirle: hemos notado o he notado que has tenido dificultades con tus entregas de informe. ¿Qué puedes hacer para mejorar en ello? Lo cuarto es que hablemos siempre en primera persona. Entonces, si vamos a indicarle algo a la persona, si vamos a decirle algo, por ejemplo, podemos decirlo así: desde mi experiencia, este formato es mejor, o desde mi experiencia, esto sería más adecuado. Lo quinto y muy importante es que nos hagamos responsables de nuestras emociones sin culpar a otros por lo que estamos sintiendo. No digamos: no, es que tú me haces poner de mal humor cuando no me miras mientras te hablo, o es que tú me hiciste enojar. No, siempre hagámonos responsables de nuestras emociones. Lo sexto es que hablemos siempre sobre el comportamiento que tuvo la otra persona y el impacto que tiene en los demás y en el contexto,
pero hagámoslo sin necesidad de ofender, sin usar adjetivos que descalifiquen o ridiculizan al otro, ¿sí? Acá no se emiten juicios. Lo séptimo que se recomienda hacer es que cuando suceda algo, hablemos o describamos esas consecuencias desde nuestra perspectiva, siempre hablando en primera persona, ¿sí? Acá tenemos que expresar la percepción mencionando el comportamiento y la consecuencia y a su vez haciéndole una pregunta a la persona para saber cuál fue la perspectiva que tuvo de ese acto. La octava técnica es no generalizar. Ejemplo, decirle a la persona es que siempre te equivocas, es que nunca llegas temprano, es que nadie hizo tal cosa, ¿sí? Entonces seamos precisos con la conducta que generó malestar en mí. Lo siguiente que se debe realizar es tener una adaptación de un lenguaje no verbal asertivo, es decir, utilizar un buen lenguaje corporal y gestual. No podemos estar diciendo que estamos calmados cuando estamos frunciendo el ceño, apretando el puño o abriendo los ojos o tal vez mirando hacia arriba o evitar la mirada. Acá es muy importante que siempre tengamos contacto visual con la otra persona y que tengamos una buena postura. Es muy importante cuando sonreímos o cuando tenemos gestos suaves porque eso genera cercanía hacia las otras personas. Es muy importante también acompañarlo de una buena regulación del tono, de una rapidez adecuada, de tener modulación al hablar. ¿Por qué? Porque el tono de voz revela emociones cuando hablamos. Esto se llama un lenguaje paraverbal. No podemos hablar ni muy despacio, ni muy rápido, ni muy duro, ni muy suave, porque pueden afectar la comunicación asertiva. Ahora bien, es muy importante que antes de iniciar la comunicación estemos seguros de que tanto como yo como esa persona tengamos una buena disposición física y mental. Si también hay tiempo, si hay energía, si de pronto no estamos con prisa y preguntarle si tal vez es un buen momento para dialogar. ¿Listo? La última técnica y no menos importante es poder identificar cuál es nuestro estilo de comunicación. Si tal vez me estoy comunicando de manera agresiva o pasiva o si estoy siendo asertivo para poder trabajar en ello y mejorar habilidades para así mismo tener una buena comunicación asertiva. Recuerden que debemos ser empáticos y siempre respetuosos para generar una buena conversación.